Muy buenas tardes. En breves momentos daremos comienzo al seminario. Más experiencia y en alguna otra medida también va, digamos, cimentando las ideas fundamentales que se plantea con el Código Procesal del año 2004. Y aquí habría una pregunta, yo creo que fundamental. Y de cara a esto, porque creo que la Corte de Lima, o Lima con sus cortes, Eso no es el mismo señal altavoz. A ver que se me enamoró un ratito. Hay una filtración de audios. Creo que las cortes que ahora están abordando y van a resolver estos casos a propósito del nuevo Código Procesal son las cortes de mayor dimensión. Entonces yo creo que hay que hacernos una pregunta general y repasar un poco para hacer un cierre, por lo menos, en el tema de cómo debemos ver y cómo se debe aplicar el Código Procesal en el tema de la resolución de los casos penales, es que eh, digamos, cuáles han sido las bases fundamentales que han sustentado esa reforma procesal. Entonces, ahí yo creo que algunas ideas podemos rescatar en estos 10 minutos de manera general para plantear una primera discusión respecto de los retos. Los retos creo que están relacionados con el objetivo de cumplir con las bases de la reforma procesal penal. Entonces, yo creo que hay que conectar estos dos conceptos en el sentido de qué era la expectativa o cuál era la expectativa de la reforma procesal. Y aquí también cabe, yo creo que una frase muy puntual de James Goldsmith que siempre, digamos, los profesores de Derecho Procesal los utilizamos, es que el proceso es el termómetro, es el baremo de los elementos, ya sea de autoridad o autoritarios, o los democráticos. Entonces es importante sobre esta base plantear una cuestión aquí que el Código Procesal en sus bases, como, digamos, como reto de la reforma, se planteó. Y esto está vinculado con la constitucionalización del proceso penal. ¿En qué consiste la constitucionalización? En buena cuenta, creo, para no hacerle muy larga, en que digamos, la aplicación de la fuerza, es decir, los mecanismos legítimos y legales que tiene la Fiscalía en el tema no solo de la búsqueda de las pruebas, sino también de la aseguración, digamos, de los investigados en el proceso penal. Estamos hablando de mecanismos como la prisión preventiva, estamos hablando de mecanismos como los allanamientos, las intervenciones telefónicas, digamos, estos medios por el cual se busca restringir los derechos para obtener las pruebas. Entonces, yo creo que esa parte de cómo se obtienen las pruebas y cómo se debe usar de manera razonable y proporcional está muy relacionado con este primer reto que se planteó en la reforma, en la constitucionalización del proceso penal. Equilibrar este ámbito siempre ha sido uno de los objetivos fundamentales de un proceso penal que esté alineado a las garantías y a los derechos constitucionales. Creo que esta parte también, yo creo que va a ayudar un poco a reflexionar esa base fundamental que ha tenido la reforma y que es el reto actual de la implementación y de, digamos, la puesta en marcha del proceso penal para resolver los casos penales. Otro de los elementos que también se habla en el último informe de la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia que analiza los casos, digamos, que analiza la implementación de los procesos penales, está vinculado con la transparencia, ¿no? Entonces, la transparencia, esto creo que ha merecido también una reflexión en el sentido de que el proceso penal, conforme está estructurado, digamos, es una suerte de apuesta por ese índice de duda, por esa percepción, digamos, de corrupción que tiene el sistema. Creo que también el proceso penal, digamos, dentro del programa de reforma, apostaba un poco, y apuesta, creo, que eso es también un reto importante, con una mayor transparencia, es decir, un proceso penal que se muestre con mayores transparencia, digamos, uno puede tener, digamos, un acceso importante y hacer un seguimiento importante, como que creo que en estos últimos años se ha estado implantando desde la presidencia del Poder Judicial,
en el sentido de que exista, digamos, mayor información que le permita, no solo a los operadores, sino también nos permita al público en general, tener la confianza de que en el sistema, es decir, sepamos, por ejemplo, la duración de los, digamos, de los casos, eh, sepamos, por ejemplo, la programación de las audiencias, sepamos, por ejemplo, cuánto se va a demorar en resolver un caso, y ahí entra digamos, un dato importante también del reto que tiene que ver con la mayor predictibilidad. Entonces, la mayor transparencia, en alguna medida también con el éxito que pueda tener, digamos, todo este aprendizaje, 15 años que se ha ido aprendiendo del código, de la aplicación del Código Procesal Penal, se pueda trasladar como experiencia digamos, a las Cortes de Lima. Entonces, yo creo que transparentar estos datos, y esto también nos va a dar, digamos, el tercer reto, que era el tema de la mayor predictibilidad. Y esto también era una apuesta importante porque creo la Corte Suprema también aquí está cumpliendo un rol fundamental desde los recursos de casación. Las casaciones digamos, han aportado con un conjunto de criterios, con un conjunto de elementos que les va a permitir, digamos, ahora en Lima, tener, digamos, una claridad en el sentido de la interpretación correcta de las normas procesales. Esto es importante también, que no hay que perder de vista, vinculado a uno de los objetivos fundamentales de la reforma del proceso penal. La celeridad, también, que creo que esto es uno de los mayores problemas que viene afrontando en la actualidad las otras cortes, los otros, digamos, los otros sitios donde ya se ha ido aplicando el Código Procesal Penal. A pesar de eso, el último informe nos dice que, digamos, el nuevo código, frente al modelo del 1940, le lleva algunas ventajas, ¿no? Le lleva algunas ventajas en términos de tiempo, pero creo que esto está muy relacionado también con otro de los problemas y los retos de la reforma, que está vinculado con la carga y la descarga del sistema. Y aquí creo que va a haber un problema importante, porque si uno revisa el plan estratégico del Poder Judicial del año 20 al año 2030, la expectativa de promedio de ingresos de casos penales en el país se pone que es de un 9.3%. Entonces hay incluso una perspectiva de crecimiento en el ámbito penal de un 76.4%, una tendencia de incremento de un 143.3% por año. Entonces yo creo que esto habría que manejarlo, y fundamentalmente la carga en estos casos creo que va a estar trasladada a la Fiscalía, en el sentido de poner en marcha, creo que también uno de los mecanismos importantes del Código Procesal, que son las salidas alternativas. El juicio deberá evaluarse como, digamos, una salida de político criminal muy, digamos, muy reducido para los casos más importantes, para los casos más grandes. Y hay que tener en cuenta, digamos, mirando esta perspectiva que se plantea ya en el PEI, la sobrecarga en tema de casos, espero que se maneje mejor en este reto que tiene Lima ahora, porque está empezando con carga cero. Los otros juzgados, obviamente, como ya seguro lo van a comentar, tienen una función de descarga, de liquidación de los casos antiguos, vamos a decir. Y también yo creo que hay que plantearnos metas, ¿no? Entonces, y ya en el minuto que me queda, para cerrar, lo que yo creo que el aprendizaje que debemos tener no solo es aprender y revisar los retos que tenemos, sino también creo que no solo hay que potenciar las capacidades que deben tener todos los operadores o las agencias del sistema penal para utilizar este nuevo mecanismo, pero yo creo que también hay que trabajar la mejora de los procesos. Esto es importante porque solo viendo la data que nos arroja, digamos, todas las áreas en el sistema, podremos hacer ajustes y mejoras. Y estamos hablando no solo de una logística administrativa, sino también estamos hablando, por ejemplo, por qué en un juzgado puede haber más carga que en otro, el porqué de las demoras en la carga, el tema de la gestión y las agendas de las audiencias. Entonces hay un conjunto de, digamos, de situaciones que probablemente
los doctores que me decían van a detallarlo, pero me he permitido plantear esta cuestión muy genérica de la reforma orientada a los retos, ¿no? Porque la reforma, en buena cuenta, apuesta porque este nuevo modelo nos ayude a resolver dos cosas fundamentales. Primero, afirmar los derechos y las garantías de los ciudadanos, es decir, que tengamos un proceso penal que se ajuste a las garantías constitucionales. Eso no quiere decir que exista un enfoque garantista, sino tiene que resolverse con las garantías debidas. No hay que confundir garantía con garantismo, como decía nuestro querido profesor Michele Tarufo. Y finalmente creo que este sistema también se puede aprovechar fundamentalmente para legitimar la resolución de, digamos, los casos penales, hacerlo más transparente. Por tanto, creo que también se puede estar apostando por un sistema que puede quitar ese sesgo que existe muy cargado en la actualidad, de un sesgo de un sistema cargado de corrupción. Entonces yo creo que este modelo, si se gestiona desde un enfoque de gestión, desde un enfoque de la planificación, creo que puede ayudar mucho, porque ya creo que hay bastante dato, bastante aprendizaje en estos 15 años que han habido en otras cortes. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por lanzar estos temas en primer lugar. Yo termino con esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Joel. A continuación le daré el uso de la palabra al doctor Celis. Doctor Celis, puede comenzar, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Mis saludos a los distinguidos juristas que me acompañan en este panel. El título de esta presentación dice Adecuación de los procesos al nuevo Código Procesal Penal. Y es sugerente porque permite abarcar dos aspectos. Uno que está relacionado con la liquidación de los procesos tramitados con el viejo modelo, y otro, el emprendimiento pues, en la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Esto de nuevo siempre entre comillas. Inicialmente asumí que se trataba de la adecuación, ¿no? En forma general, de cómo esta tremenda cantidad de procesos tramitados con el viejo modelo podría de alguna manera reconfigurarse en cuanto a su gestión para pues superarlo rápidamente. Y de hecho, ese es un reto. Parte de sentar las bases para una implementación adecuada del Código Procesal Penal es pues la liquidación de los procesos que tienen los juzgados, ¿no? Y las salas. Particularmente en la Corte Penal Nacional afrontamos procesos complejos, hipercomplejos, y las prácticas que se tenían pues han sido siempre procedimentales, de rutina, y con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal sí dio lugar a una adecuación, particularmente del control de acusación. En el Código de Procedimientos Penales no existía una etapa bien definida, una etapa intermedia, sino solamente un trámite burocrático escriturado. Pero sin embargo, con el Acuerdo Plenario 6/2019 se hizo una suerte de cierto control con previa devolución al Ministerio Público si es que se incumplía con los requisitos elementales, los presupuestos objetivos y los objetivos que correspondían a una pretensión penal bien configurada. Esta práctica no solo fue básicamente configurada en este acuerdo plenario sobre la base de prácticas que se desarrollaron en los distritos judiciales. La carga procesal del viejo modelo es bastante agobiante y había necesidad de optimizar. Y qué mejor que con la implementación de un escenario de saneamiento para no estar arrastrando al juicio oral procesos que podían quedar simplemente en esa etapa. Pero pues si el Ministerio Público había emitido una acusación formal, se tenía que habilitar el desarrollo del juicio oral, dado de que no existía la institución del sobreseguimiento que sí se tiene en este nuevo modelo, y pues se generaba una suerte de cuello de botella, puesto que aún con una acusación formal se tenía que desarrollar sí o sí el juicio. La práctica que se implementó en el Distrito Judicial de Arequipa fue la devolución de los expedientes
al Ministerio Público para que haga una nueva evaluación del contenido de la acusación y de la forma de esta. Y fue una práctica muy eficaz porque ahora, frente a esta suerte de descarga, pues resulta que el Ministerio Público evaluaba que en muchos casos, frente a acusaciones con carácter formal, lo que hacían era requerir el sobreseimiento. De esta manera, pues, se optimizó y se aligeró esa carga que ciertamente, reitero, tiene que ver con la configuración del nuevo modelo de código procesal. Solamente eso como una suerte de no dejar de atender a este problema, porque es una carga real, que es un ancla que puede de pronto gravitar en una implementación adecuada del nuevo Código Procesal Penal. Lo que pasa con el Código Procesal Penal es que no es tan exacto aquella afirmación muy optimista que se decían en cada escenario, en cada distrito judicial donde se implementaba el nuevo Código Procesal Penal. Se asumía que era una suerte de cambio de chip, que una vez implementado, lo que suponía solamente era una suerte de cambio de chip, como si el juez, los fiscales, los abogados defensores fueran una suerte de robot. No, definitivamente, creo que eso fue un hierro de bastante magnitud que dio lugar a que no se oriente la reforma hacia su objeto, hacia la definición de la imputación del hecho punible como hipótesis, hacia la definición de la imputación del hecho punible como contenido, como causa pretendida de la pretensión penal, no. Las interpretaciones generalizadas son procedimentales, y eso no cabe duda. Si de pronto uno de los entrampamientos que encontramos en la etapa intermedia es precisamente esa sujeción al procedimiento, al rito, ¿cierto? Tal es así de que incluso se van generando ritos judiciales, como la devolución del escrito de acusación, no una, sino varias veces, ¿no? Entonces, este es un paradigma que va a ser muy difícil de variar, porque de hecho todos tenemos una perspectiva positivista y algunos incluso anclado en el reglamentarismo y no aprecian o no se interpreta más allá de lo que dice el código. El código dice es la clave que se tiene para la interpretación, y como el código dice o el código no dice, entonces encontramos esa suerte de estrechez procedimental. Y esa estrechez procedimental es el principal problema que se afronta en la implementación del proceso. Esa estrechez procedimental, por ejemplo, cuando se dispone la formalización de la investigación preparatoria y esta se agota en una mera comunicación al órgano jurisdiccional. Y pues el órgano jurisdiccional no va a realizar un control de imputación porque pues es disposición del Ministerio Público y decide como tal, y el juez no va a realizar salvo que haya una rogación de parte. Y acá es donde aparece muy enclavado también un problema bastante generalizado y que ha aparecido como una suerte de paradigma, que es ese carácter dispositivo o cuasi dispositivo. No obstante que no cabe duda que el principio que trasvasa todo el proceso penal es el principio de necesidad o principio de obligatoriedad procesal, pero con la fuerte difusión de las técnicas de litigación oral ha dado lugar a que de pronto se considere que el juez solamente puede resolver frente a la rogación de parte, que frente a una imputación defectuosa como hipótesis, núcleo de la formalización de investigación preparatoria, el juez solamente pueda pues, observar o controlar esta imputación defectuosa si es que pues, la defensa ha realizado algún cuestionamiento, y si no lo ha hecho, no hay problema porque se le comunicó y recién será en el escenario de saneamiento en la etapa intermedia, ya muy tarde por cierto, donde se evalúe la eventualidad de que el hecho sea típico, la acción penal se haya prescrito, no exista un estándar probatorio ni siquiera revelador. Es decir, esos problemas son los que se presentan. Las propuestas desde la academia en el sentido de pues, plantear un escenario de una audiencia de comunicación de la imputación donde pues, se haga un control elemental del hecho y su calificación jurídica y por lo menos los elementos reveladores, no es atendido ni siquiera por muchos magistrados, porque entienden que está la defensa y que la defensa siempre es eficaz, y que como tenemos una defensa eficaz, entonces se entiende que ese va a ser el mecanismo para que un contradictorio desde esa perspectiva
pues permita evaluar la configuración de esa imputación concreta como hipótesis. Pero es solamente un decir, porque lo cierto es que se dispone la formalización de la investigación preparatoria y no hay control judicial. No hay control judicial. ¿Hay necesidad de un control judicial? Estimamos que sí. Y para ello debe darse una modificación legislativa, por lo menos es lo más idóneo, porque de esa manera se va a configurar incluso un derecho convencional en el sentido de la comunicación previa y detallada de la imputación del hecho punible. Creo que en esa puerta de entrada, en la base, en los cimientos del edificio procesal, está el principal problema. Si no se diseña esa base, si no se le cimienta sobre sólidas bases de hipótesis de imputación que puedan ser susceptibles de verificación y de refutación, las formalizaciones de investigación preparatoria serán pues el principal punto débil, y cuando recién entremos a la acusación será muy tarde para la configuración de la pretensión penal. Esta es una primera apreciación en esta primera parte. Muchas gracias. A continuación, le daré el uso de la palabra a la doctora María Esther Felices. Doctora María Esther. Es un gusto tenerla con nosotros. Puede comenzar. Sí, muchas gracias por la invitación y por debatir este importante tema de la adecuación de los procesos, se entiende, de los procesos del antiguo modelo procesal penal al nuevo código procesal. Sobre este punto hay que tomar en cuenta que a lo largo de estos años se ha venido prácticamente incorporando normas del Código Procesal Penal al modelo antiguo. Entonces, de suerte que todos los jueces, de todas las cortes, bueno, al menos las que todavía no entrábamos en vigencia en la aplicación del Código Procesal Penal, nos hemos visto en una situación un poco de idear la forma más adecuada de hacer viable un proceso con un modelo inquisitivo o mixto en la etapa del juicio oral, adaptar las normas del Código Procesal Penal a este viejo modelo. Y me estoy refiriendo pues a las medidas de coerción personal, ¿no? Prisión preventiva, cesación, variación. ¿Quién lo conoce? Si en el antiguo modelo no hay un juez de investigación preparatoria, habría que conocer este tipo de incidencias del juez penal, o sea, adaptar las normas del nuevo código a los del viejo código, ¿no? La terminación anticipada, los procesos inmediatos, la audiencia de presentación de cargos, que por ejemplo es una innovación y tiene relación con lo que dice el autor Celis, ¿no? Porque fíjense que en el viejo código, en el antiguo Código de Procedimientos Penales, precisamente la audiencia de control de presentación de audiencia de presentación de cargos te permite controlar la denuncia fiscal, que vendría a ser la formalización y continuación de la investigación preparatoria en el nuevo modelo procesal. Bueno, ya no nuevo, ¿no? Pero en el Código Procesal Penal. Entonces, si hacemos una comparación, esta audiencia de presentación de cargos viene a ser esa audiencia de control de esa formalización y continuación de la investigación preparatoria, que lo hace el juez penal ante una denuncia penal que realiza el fiscal luego de haber realizado sus diligencias preliminares. Y lo hace en una audiencia donde el juez incluso puede declarar el no al lugar, ¿no? Como si estuviéramos en etapa intermedia, que puede sobreseer. En este caso, no da lugar a que el fiscal inicie o continúe con su investigación, sino, lo declara no al lugar. Y también la parte puede presentar cualquier tipo de articulación, y en esta fase pues, rige el principio de oralidad, publicidad, inmediación y todos los principios que rigen el proceso penal, ¿no? Entonces, si en el antiguo código se produce esta audiencia de presentación de cargo, que es un control de legalidad frente a la denuncia fiscal, entonces con mayor razón, en un sistema acusatorio debería hacerse un control de la formalización y continuación de la investigación preparatoria.
¿no? Pero de cara a los principios que rigen el sistema acusatorio, también debemos tomar en cuenta que la dirección de la investigación está a cargo del fiscal. Y el juez de garantías, precisamente, es un juez de control de la legalidad, pero rige el principio rogatorio, ¿no? Es por ello que a través de la tutela de derechos se ha querido un poco solucionar este amplio poder que tiene el fiscal para investigar y solamente poner en conocimiento del juez de la investigación preparatoria la formalización y continuación de su investigación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la Corte Suprema, a través de sus sendas jurisprudencia, sí establece pues ese control siempre y cuando solamente en los casos que exista una imputación vaga, imprecisa, caprichosa, arbitraria, ¿no? O incluso si se puede observar que se quiere incorporar en la fase investigativa algún acto que tiene ya una calidad de prueba prohibida, ¿no? Entonces, no esperar a la etapa intermedia, sino hacerlo vía tutela de derechos. Pero como un control que efectivamente lo puede hacer el juez, no existe el Código Procesal Penal no se ha diseñado de esa forma, ¿no? Precisamente en aras de salvaguardar el principio acusatorio y la separación de roles y la función que tiene pues el juez de la investigación preparatoria, que es un juez de control de garantías y que rige el principio rogatorio, ¿no? Otro punto también importante es que en el antiguo modelo procesal penal no hay la etapa intermedia, entonces lo que se ha querido introducir es hacer el control de la acusación fiscal. Pero en esencia ese tipo de control no va más allá que un control material, ¿no? No llega a que el juez pueda declarar el sobreseimiento precisamente por la forma como están estructuradas el viejo modelo. Es interesante lo que sugiere el autor Celis, que no se debe ser tan positivista, ¿no? O sea, juez boca de la ley o aplicar tal cual está diseñada una norma de que por sí y ya tiene que constitucionalizarse. Hay que innovar, pero habría que ver en qué medida no desnaturalizar en sí el procedimiento, siempre y cuando esto constituya, forme parte de la eficacia y de la garantía que rige un proceso penal, pues adelante. Por ejemplo, si observamos las reglas o el procedimiento que sigue el juicio oral del antiguo modelo y hacemos una comparación con las reglas del desarrollo del juicio oral del nuevo modelo, pero pues sí hay diferencias sustanciales, a pesar que la etapa del juicio oral rige el principio acusatorio en ambos modelos, porque es un modelo mixto. En la fase del juicio oral sí rige el principio acusatorio, pero no es un acusatorio que se asemeja o que es que su desarrollo es idéntico al del Código Procesal Penal, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro que en el Código de Procedimientos Penales primero se le pregunta si tiene nueva prueba que ofrecer y luego se le pregunta si se acoge a la conclusión anticipada del debate oral. Entonces, ese es un contrasentido, porque si le preguntas si tiene nueva prueba que ofrecer y te dice que sí, luego ¿para qué le vas a preguntar si se acoge a la conclusión anticipada del debate oral? Entonces, constitucionalizando y adaptando o adecuando al nuevo modelo procesal, pues hay que invertirlo, ¿no? Hay que invertir en aras de que sea más eficaz, ¿no? Porque a veces tú le preguntas nueva prueba y se toman pues media hora controlando la prueba, objetando la nueva prueba, y al final, si se admite o no, ya sería inoficioso preguntarle si se acoge a la conclusión anticipada. Y así vemos que hay situaciones que simplemente hay que adaptarlas al nuevo, como dijo el autor Joel Segura,
hay que constitucionalizar el proceso penal antiguo, ¿no? Hay que constitucionalizarlo en función a los principios que fundamentan este nuevo sistema procesal penal acusatorio. Y eso lo vamos a ver en cada espacio, en cada acto procesal. Vemos cómo el Código de Procedimientos Penales tiene una configuración que muchas veces colisiona principios fundamentales. Entonces, en aras de garantizar la fundabilidad de los principios fundamentales que rigen a todo ciudadano que es sometido al proceso penal, pues adelante, hay que adaptarlo al nuevo modelo procesal. Y bueno, y el desafío es que simplemente nos tengamos que adecuar. Fíjense que ya ha pasado 15 años, somos las últimas cortes donde se ha implementado el Código Procesal Penal. Tiene el mayor grueso de habitantes y población. Lima Sur tiene más de 2 millones de habitantes, Lima Centro 10 millones. Entonces, sí que es una tarea, es un desafío que tenemos que cumplir, pero aplicando adecuadamente los principios que fundamentan este sistema procesal, conociendo las técnicas de litigación oral en el caso de los jueces, las técnicas de la dirección de audiencias, saber controlar las objeciones, saber resolver dentro de los plazos, dentro del menor plazo posible, las incidencias y sobre todo, si es posible, resolverlo en el acto en forma oral para contribuir a la transparencia. Pues yo considero que sí es un desafío posible, no posible, es que nos vincula, que nos obliga a resolver conforme a los lineamientos del Código Procesal Penal. Y también pues conocer el nuevo modelo del despacho judicial, ¿no? Porque ya en el antiguo modelo pues teníamos asistentes que nos ayudaban a proyectar las resoluciones, pero en ese modelo procesal tenemos que ser conscientes que somos los jueces los responsables de emitir nuestras resoluciones y que los asistentes de audiencia están para garantizar el correcto desarrollo de las mismas, garantizando las notificaciones y la asistencia a las partes. Y es nuestra responsabilidad emitir los fallos y decisiones en el tiempo que la ley establece. Muchas gracias, doctora María Esther. A continuación, le daré el uso de la palabra al doctor Renzo Beteta. Doctor Renzo Beteta, es un gusto tenerlo con nosotros. Puede comenzar. Muchas gracias, buenas noches. Disculpen la demora, tuve problemas técnicos. He tenido que cambiar de equipo 2 veces. Bueno, yo vine con algunas ideas ya programadas para estos 10 minutos sobre los retos y desafíos de la adecuación. Voy a hacerlo de manera muy rápida ya que he tomado nota, excepto del doctor Joel Segura, pero básicamente he entendido la idea. Ojalá que en la segunda parte podamos mejorar. Ya he tomado las notas también de los doctores respecto a sus puntos de vista para conversar. Bueno, básicamente ¿me podría habilitar, por favor? Hay una posibilidad de que pueda habilitar un PowerPoint. Claro, doctor, ya puede hacer uso de la función de compartir pantalla. Gracias. Bueno, acá en este momento tenemos la adecuación de los procesos en curso al nuevo Código Procesal Penal. Básicamente, desde el punto de vista, veo que hay diversos puntos de vista en esta conversación. Está la de abogados, que es una parte de los procesos, y dos jueces de diversa jerarquía. Básicamente, tenemos que en la adecuación para Lima, ya que el Perú ha ido adecuándose en distintas circunstancias y con diversas
normatividades. En Lima tuvimos el Código de Procedimientos Penales con el decreto legislativo 1206, que fue vigente desde el 23 del 11 del 2015. Se dio 60 días de prórroga para aquellos casos que estaban vencidos. Es decir, el 1206 adelantó los plazos que establecía el nuevo Código Procesal Penal, y ahora tenemos que con el Decreto Supremo 05-2021, publicado el 29 del 4 del 21, entró en vigencia este 15 de junio del 2021. Sin embargo, pone simplemente válido para el uso, para decirlo en palabras simples, al código, a la gran parte del código, y no aquellas partecitas que ya habían sido adecuadas con la 1206. Importantísimo además que con la 1206 también se generan otros tipos de circunstancias, ¿no? Que ya han sido conversados por jueces y los iremos conversando. Entonces, básicamente, acá tenemos diversos problemas. Tenemos en etapa de investigación preparatoria, la etapa de investigación preparatoria, bueno, ya todos lo deben saber, consta de dos partes, pese a que en la práctica, en realidad, son dos partes independientes, pero que se entienden dependientes por un criterio constitucional y además normativo del propio código, ¿no? Entonces está la fase preliminar y la fase formalizada. La fase preliminar actúa solamente el fiscal, que no quiere decir que esta fase no tenga además una protección constitucional. Siempre el juez va a ser un juez de garantías, y cuando ha estado también en la etapa de investigación de código antiguo, también yo entiendo que se podía llevar o adelantar, dependiendo de los criterios del magistrado, estas actuaciones en defensa de los derechos fundamentales. Entonces tenemos que, en la fase formalizada, tenemos que la adecuación procesal no se efectúa. Los procesos culminan bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales ingresados al Poder Judicial. Ya lo decía el doctor Celis, ¿no? Efectivamente, en otros distritos fiscales, cuando faltaba un requisito de procedibilidad, todo se devolvía al Ministerio Público. Acá viene un gran problema, que al devolverse al Ministerio Público o al quedarse en el Poder Judicial, dependiendo además de la diferenciación de roles que ahora iba a haber, no había presupuesto y no había personal para realizar las labores que se tenían que hacer, y en muchos casos como en Lima ahora, no se han creado despachos de descarga procesal de los códigos. O sea, estamos llevando código antiguo y código nuevo mezcladito. Pero para todos los casos y efectos, ya los casos ingresados y formalizados para Lima quedan en la instancia del juez. En este caso va a ser un juez de descarga procesal, ¿no? Y que va a continuar con todos los procesos antiguos y sigue siendo el juez instructor, y al mismo tiempo ya una suerte también con más fuerza de juez constitucional o juez de garantías constitucionales, ¿no? Y en la fase preliminar tenemos que en la adecuación procesal emergen el problema sobre todo de los plazos de la fase preliminar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la 1206 dice, aplíquese el nuevo código y te doy 60 días de prórroga, pero al adelantarse con la 1206 los nuevos plazos, ya los plazos vencidos, y las partes además a no haber ejercido los derechos de defensa, que también lo decían los colegas registrados hace un momento, los procesos siguen andando. Y el juez tampoco puede decir, o el fiscal tampoco puede decir, ya se me venció el plazo y ahí queda el tema, ¿no? Eso no es lo correcto para el sistema de justicia y la sociedad sobre todo. Entonces tenemos que dar además un tiempo donde podamos equiparar y estabilizar todo nuestro sistema de justicia. Entonces, como ya lo dije, las dos normativas dan pautas distintas. Una simplemente, la última 05 para el 15 de junio, implementa el nuevo código, mientras que la 1206 en la disposición complementaria
da un plazo de 60 días. Extraordinario. Entonces, tenemos que la problemática, los casos dentro del plazo legal, calificación de diligencias actuadas previamente. Es decir, los casos que se iniciaron antes de la entrada del nuevo Código Procesal Penal no tienen problema. Y los casos con el plazo legal fenecido, ¿cómo hacemos? Porque ahora habrá que haber, bueno, y eso depende nuevamente, digo, de las partes, se tendrá que hacer un mayor control. Pero se puede hacer un control per se, simplemente porque el caso ya venció, ya se venció en el plazo que establecía adelantadamente el Código Procesal. Eso creo que lo vamos a tener que ver a través de los procesos y la jurisprudencia que se vaya haciendo en Lima, porque Lima tiene una nueva fórmula, mientras que en otros lados sí se dio un plazo especial, en Lima no. Entonces, para los casos dentro del plazo legal no hay problema, porque el caso no complejo se amplía el plazo dentro del marco legal. Es decir, si 30 días antes del inicio del nuevo código yo aperturé por 60, que es el mínimo que ahora la norma establece, porque hubo un cambio hace varios años atrás, de 20 a 60, no hay problema, porque lo único que voy a hacer es adecuar y continuar, ¿no? Y en caso complejo, bueno, si el caso es complejo, tendremos que hacer y evaluar los presupuestos del mismo y declarar la complejidad. No hay problema en esos casos. Esos son los que han sido previamente delimitados. Ahora, los casos con el plazo, dentro del plazo legal, también tenemos que, perdón un segundito, se va a hacer un archivo definitivo o un archivo provisional. Y entonces, en ese momento diremos que no al lugar cuando los hechos no constituyen delito y no haber mérito por falta de identificación. Esa será la fórmula que utilizaremos o que se deben usar para los archivos. Dentro de los casos, dentro del plazo legal, tenemos varias opciones con el nuevo Código Procesal. El principio de oportunidad, que es facultativo, el acuerdo reparatorio, entre otros. Pero acá tenemos que revisar una cosita. Cuando los casos están dentro del plazo legal y ya vienen las diligencias adoptadas y ya estamos con el caso desarrollado. ¿Qué podemos hacer? Formalizar, además de eso, o sea, aparte de las otras dos, que son el acuerdo reparatorio y el principio de oportunidad, ¿qué podemos hacer más? Formalizar y continuar la investigación, de ser necesario, y ya poniéndolo en conocimiento del juez, o también podemos hacer una acusación directa. También podemos llevar procesos inmediatos por confesión sincera o suficiencia probatoria, toda vez que en estos supuestos de investigación ya dada no existe la flagrancia. El plazo de la diligencia preliminar es de 60 días, eso ya lo tenemos conocidísimo, y el de la preparatoria 120 días, se debe hacer ahí un análisis, como dije al principio, de las dos etapas, de la misma etapa, subdividida en dos, que duplica en todo caso la normatividad primigenia, que es la preparatoria, y se puede prorrogar hasta por 60 días sin ningún problema, obviamente debiendo sustentar cuáles son las fórmulas de esto. Tenemos doctrina vinculante respecto a los plazos nuevamente, que es la casación 6610, que nos determina que el cómputo del plazo se determina en días naturales. Dato importantísimo, porque la mayoría que hemos venido trabajando, bueno, yo pasé del nuevo código hace unos años al código de procedimientos, pero quienes venimos trabajando sabemos que hay plazos, o con el antiguo código se manejan otro tipo de plazos y no plazos naturales, ¿no? Y que el cómputo se da desde que el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal, ¿no? De la notificación. La casación 2 nos da los plazos de 120 días y la prórroga de investigación preliminar de la misma manera, y delimita que la fase de diligencia preliminar no podrá ser mayor al plazo máximo de la preparatoria. Eso es mientras se pueda. Ojo, yo sé que acá estamos colegas y audiencia de todo el sistema
de justicia, ¿no? Abogados, defensores públicos, abogados privados, fiscales, asistentes. Ojo, el Código Procesal establece pautas, pero como partes de estas, y como partes importantes de este propio sistema, debemos cumplir nuestro rol bien. Y el que no lo cumple, bueno, pobre de a quien está representando, ¿no? Pero el juez, por ejemplo, sí tiene una posición muy importante, porque en un juicio un juez ve que algún abogado o incluso o la otra parte del Ministerio Público o en todo caso o algún procurador no, no cumple bien su función y lo puede mandar a cambiar por falta de preparación y no afectar justamente uno de los principales derechos, del derecho de defensa. Bueno, y la casación dice, la casación 174 dice que no procede la ampliación preliminar o preparatoria ante el vencimiento del plazo previamente establecido, ¿no? Entonces, y menos declararlo complejo. O sea, que toda ampliación debe estar previa a que este avance. En pocas palabras, plazo ordinario 120 días, 4 meses, y excepcional 60 días, 2 meses más. Tenemos 6 meses y los casos complejos 8 meses sin prórroga, excepto que se fundamenten algunas situaciones especiales. Los medios de defensa, excesiva duración de diligencias preliminares, ahí se hace un control de plazo. Frente al plazo legal, la renuncia de plazos. Ojo, que no siempre está que, y por eso es que el juez y los jueces y las partes no pueden decir, o no podemos decir, ah, no, es que yo voy a hacer un control porque yo soy el controlador de la justicia y todos tenemos un rol acá. ¿Qué pasa si si a un fiscal se le vence el plazo? Y la parte no se ha quejado, y el agraviado tampoco, y la parte denunciada o el imputado tampoco, y el actor civil tampoco. Si bien la renuncia o la fórmula de avalar el plazo debe ser expresa, también pues, puede entenderse como explícita. Debe ser expresa conforme a la renuncia de plazo, conforme al artículo numeral 1 del artículo 147, título 2 del nuevo código. Pero también pues, se puede entender como que es tácita, ¿no? O sea, yo estoy permitiendo, porque si yo soy el imputado que se considera inocente, y sabiendo que el fiscal, que es lo que debe hacer, va a buscar elementos de cargo y de descargo, ¿no? Señor fiscal, siga, ¿cuánto tiempo más? Oye, ¿sabes qué? 6 meses, 3 meses, me falta esto, lo otro. Y en las entrevistas se hace eso. Y el agraviado, la parte civil también. Todos queremos llegar a un equilibrio en lo que se vaya a resolver en un proceso investigatorio o en un proceso judicial. Entonces, por eso es que no siempre podemos ya presumir que las cosas deban ser de alguna cierta manera. Los casos con el plazo legal fenecido, ahí viene el problema. Ya para terminar rapidito. ¿Qué hacemos con los casos fenecidos si ya estos han pasado y yo ya no podría emplearlos? Más con el código antiguo, donde los propios jueces, los propios fiscales, tenemos tal carga que no se han emitido las resoluciones dentro de los plazos legales correspondientes. ¿Qué hacemos? Se archivan. Esa es la gran problemática que vamos a tener que analizar de ahora en adelante y llegar, ojalá podamos llegar a alguna jurisprudencia con las discusiones alturadas en las posiciones jurídicas que se tienen dentro de los procesos y podamos llegar en esa dicotomía del proceso a la Corte Suprema para que puedan sacar casaciones, ¿no? Que de la lucha ideológica o posicional de los roles que cada uno tenemos para salvar este tema. O se archiva todo y ya dejamos foja cero, pues porque ya venció el plazo, tengo tutela y como no, me faltan elementos, se archiva, ¿no? Obviamente el nuevo código también permite que ante nuevos hechos o nuevos elementos de convicción se pueda reabrir un caso. Pero eso, ¿quién tendría que hacerlo? Pues el agraviado, la parte. Entonces le vamos a trasladar
toda la responsabilidad para finiquitar estos casos a otras personas que no es el Ministerio Público, que es el órgano constitucional que detenta la acción penal. Un poco complicado. Vamos a tener que manejar esos temas de esa manera. Y así como hemos ido desarrollando anteriormente los casos que ya estaban, con los casos, el plazo sin vencer, quiero aterrizar acá que la problemática se va a venir con los casos fenecidos porque ya estaba, como digo, con la 1206, con el plazo adelantado del nuevo Código Procesal. Entonces, básicamente es eso. Entiendo que en la segunda parte vamos a hacer una discusión sobre lo que venimos desarrollando los expositores y después las preguntas. Sí, doctor. Muchas gracias y perdonen si me explayo un poquito. Gracias. No se preocupe, doctor. Bueno, doctor, ¿podría dejar de compartir pantalla, por favor? Sí, estoy aprendiendo un ratito a usar yo creo que ya la saqué. No se preocupe. Un ratito, por favor. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, muchas gracias, doctor. Continuando, le daré el uso de la palabra al doctor Celis Mendoza. Doctor Celis. Un poco distraído, pensaba que le correspondía al doctor. Lamentablemente el doctor Joel tuvo que retirarse por temas de tiempo. Justo él solo tenía una pequeña disponibilidad de tiempo. Sin embargo, agradecemos su presencia en el seminario. Doctor Celis, un gusto, puede continuar. Bien, gracias. Creo que este conversatorio nos permite ver diferentes puntos. De hecho, seguramente a lo mejor no vamos a tocar los mismos tópicos, pero se aborda aspectos críticos, ¿no? Entonces, creo que uno de los temas fundamentales que se debe abordar como un reto, más para aproximarnos un poco a la finalidad de este conversatorio, es, lo fundamental, tener delimitado el objeto de la investigación preparatoria desde una perspectiva epistemológica. No cabe duda que si el Ministerio Público no asume que con la formalización de la investigación preparatoria debe proponer una hipótesis en el sentido metodológico, ¿cierto?, conforme a las exigencias que corresponde a la hipótesis, demostrable, refutable, verificable, confutable, entonces vamos a tener problemas, porque lo que hemos estado apreciando es que con esa suerte o esa presentación que se hacía respecto de la progresividad de la construcción del objeto penal, se ha ido habilitando más bien el empleo de términos genéricos, difusos, indeterminados, y eso no es admisible en una hipótesis. Una hipótesis, para que pueda ser objeto de investigación a través de actos de investigación, debe ser pues acotada, limitada. Así que acá existe un primer problema que el Ministerio Público debe asumirlo como tal, saber que el núcleo de la formalización de investigación preparatoria es una hipótesis de imputación concreta. Y salir de ese distractor en el sentido de considerar si con la formalización debo presentar una imputación acabada o la imputación recién debe estar acabada con la acusación. No, no es así, pues, definitivamente. Toda investigación formalizada requiere de una hipótesis. Así definido el objeto, de hecho, los actos de investigación van a ser pertinentes, significativos a este objeto. Y si de pronto se acopia la información suficiente y se logra ese estándar requerido por el artículo 344, numeral 2, literal D, entonces esa hipótesis pasa a ser la causa de pedir de la pretensión penal, la causa petente. Entonces, hasta acá creo que delimitado también el objeto así, vamos avanzando bien, porque en la etapa de control de acusación es donde vamos a verdadera etapa postulatoria desde la perspectiva de la teoría general del proceso, la configuración de la pretensión penal. Acá es donde va a aparecer un problema bastante crítico, que es la fijación del contradictorio probatorio. Cuando expresamos la fijación de los puntos controvertidos, muchos resisten a ello porque dicen, el código no dice. El código dice que los demás sujetos promoverán convenciones probatorias, pero no se percatan que precisamente esa etapa intermedia es centralísima, porque es en esa etapa intermedia donde ya configurada de manera acabada la pretensión penal, vamos a tener a la
contraparte, en este caso a la defensa del imputado, quien va a resistir, se va a oponer, no sabemos, una causa de atipicidad, causa de justificación, de exculpación, pero eso va a permitir definir ese contradictorio probatorio, se prepara en función de ello. Pero esto ya supone, obviamente, jueces comprometidos con la preparación del juicio, que esa etapa intermedia no sea lo que es actualmente, y hay que ser bastante críticos, una etapa de mero trámite, una etapa donde no se hace, primero, no se hace el control adecuado en la imputación de la pretensión penal, y segundo, lo fundamental, no se establece esa fijación de los puntos controvertidos como consecuencia de las convenciones probatorias. Ha tenido que realizarse la modificación del proceso inmediato, donde es imperativo, más bien que los jueces promuevan las convenciones probatorias, es un imperativo del juez, pero sin embargo, también acá es necesario que se dé una modificación legislativa, dado que nuestros jueces, nosotros, tenemos un paradigma bastante legalista. Bueno, habrá necesidad de que se reforme ese artículo y se señale que los jueces deben promover las convenciones probatorias. Deben, ¿cierto? Para efectos de que, por ejemplo, si tenemos una pretensión penal donde no esté en discusión 3 de las proposiciones fácticas de las 4 postuladas, fijar el punto controvertido solamente respecto de él, ¿no? Y con eso los juicios no van a ser, pues, no van a hacer una suerte de copia y pega de lo que sucede con los juicios ordinarios, en esa suerte de sesiones a cuentagotas que puede, pues, dispersar un largo juicio oral por años. Ese es un problema. Desde una perspectiva más de voluntad, creo, el expresidente fallecido, el doctor Burga, presidente de la Corte de Lambayeque, pues emitió una directiva para efectos de que se desarrolle las audiencias en continuidad. Pero no se puede promover esa continuidad del juicio oral si es que no se ha configurado esa situación de un contradictorio para que el desarrollo del juicio sea, pues, así, acotado, limitado, sobre la base solamente respecto de aquello que existe controversia, respecto a aquel punto donde no existe confluencia. Normalmente, respecto al hecho punible del muerto con 3 disparos en la cabeza, no hay mayor problema. No se va a discutir si el muerto está muerto o si la muerte fue causada por disparos en la cabeza, sino la discusión o el debate generalmente respecto a la responsabilidad. Un juez que hábilmente oriente ello, sabedor de que está preparando el contradictorio probatorio, no hay duda, seguramente fijará ese punto y hará lugar a que luego el desarrollo del juicio oral sea bastante acotado. Ese es un punto central. Esto vertebra el desarrollo del juicio oral y, sin embargo, se le da poca atención. Quiero noticiarles a toda la comunidad que la Corte Penal Nacional está desarrollando, con el viejo modelo, reparen, una práctica intensiva de convenciones probatorias en casos complejos, ¿no? Y definitivamente, pues, la proactividad de fiscales y defensores privados, también públicos, comprometidos con la celeridad de los procesos, está dando buenos resultados. Esta buena práctica está siendo difundida y creemos que si esto se puede en el viejo modelo con todos los defectos que se tiene, ¿cómo no se podría, cierto, gestionar esta actividad en una verdadera construcción, configuración del contradictorio en ese etapa? Este aspecto es central, porque si el juez no está comprometido con delimitar el contradictorio probatorio, el juez no va a ser un juez de mero trámite, porque resulta que de los 30 medios probatorios va a admitir los 30 medios probatorios, no obstante que tal vez 3 nada más sean los significativos para discutir la responsabilidad del imputado, y los otros 27 están relacionados con el hecho punible. Lamentablemente, lo que está sucediendo es una dispersión del juicio oral en sesiones interminables, de nuevo lo de siempre, es decir, una suerte de sesiones y contraleguen, acá señalar sesiones en tanto no supera los 8 días, y eso no dice el código. El código señala claramente que debe realizarse de manera continua, en sesiones continuas, al día siguiente o día por medio, pero nada más. Y las únicas causas de suspensión son extraordinarias, enfermedad o impedimento serio, caso fortuito, fuerza mayor, que dé lugar a una suspensión hasta ese plazo de los 8 años, de los 8 días, perdón. Pero acá esto se ha generalizado y contra ley aparecen causas de suspensión en el sentido de calcular ya los 8 días.
esa mala práctica solamente puede ser superada si se vertebra ese contradictorio. Si los jueces de investigación preparatoria no vertebran ese contradictorio, tengan la certeza que por más buena voluntad que tengan los jueces de juzgamiento, ese juicio oral va a ser disperso. Estoy viendo, ¿cierto? Estoy apuntando a algo central en la reforma del proceso. Digo, no repitamos las prácticas que se están desarrollando en los otros distritos judiciales, que pues apuntando y esas debilidades se vea con este punto como algo crítico y nuclear para el éxito de la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celis. A continuación le daré el uso de la palabra a la doctora María Esther. Doctora María Esther, ¿puede hacer uso de la palabra? Sí, gracias. Bueno, lo que podría comentar como un punto de discusión es que el rol que tiene el Tribunal Superior frente a los casos que va a resolver en el nuevo código y los que viene resolviendo en el antiguo código. Entonces, si bien es cierto, ya entró en vigencia en su totalidad en la Corte de Lima Sur y Lima Centro, que eran los últimos que faltaban, que entren en vigencia. Sin embargo, por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los órganos, el Tribunal Colegiado va a conocer tanto casos del nuevo código como casos del antiguo código. Incluso los los delitos contra la administración pública y los nuevos que ya vengan en apelación, tramitados pues bajo el nuevo Código Procesal Penal, y los antiguos. Entonces aquí viene el problema, ¿no? Lo que se dice el cambio de chip, ¿no? O sea, te sacas el chip del nuevo código para conocer el antiguo código. Entonces, es un problema, sí, porque se entiende que uno tiene que ir cambiando de mentalidad, lo cual ya de nuestra formación, creo que todos los que estamos aquí participando, tenemos esa formación bajo un sistema acusatorio con rasgos adversariales, por nuestra preparación y compromiso que tenemos con este modelo constitucionalizado, pero a la hora de aplicar bajo bases constitucionales el Código de Procedimientos Penales, vemos que hay circunstancias que definitivamente las vamos a tener que adecuarlas al nuevo modelo procesal. Y muchas veces pues nos encontramos que como son tribunales colegiados, no siempre comparten la misma posición, por cuanto están muy ligados al normativismo, ¿no? A lo que señala el Código de Procedimientos Penales, y eso no es posible. Y con mayor razón, si tenemos que aplicar el viejo sistema y el nuevo sistema, pues lo que va a pasar, y es lo que está ocurriendo actualmente, es que no vamos a poder enrumbarnos en un solo lineamiento, ¿no? Sobre todo aquellos jueces que todavía no tienen una sólida formación en el sistema acusatorio y que han venido ejerciendo funciones jurisdiccionales durante mucho tiempo bajo los cánones del Código de Procedimientos Penales. Entonces, eso sí es una dificultad que poco a poco se va a tener que superar. Entonces, yo creo que es un tema, primero, de gestión, de seleccionar aquellos jueces que todavía tienen el problema de adaptación, que se dediquen a ver casos de liquidación, y el grupo que ya se encuentra preparado para llevar a cabo juicios con las reglas del nuevo código, que lo hagan, sin que ello implique que los que aún les falta preparación deban necesariamente prepararse en este modelo procesal, ¿no? Porque el tema es que cuando vamos a resolver un caso del nuevo Código Procesal Penal, pues
no tienen los conceptos o conocimientos que se requieren para poder resolver un caso con un conocimiento y aplicación en derechos fundamentales. Por decir, ¿no? Las competencias del Tribunal Superior, el Tribunal Revisor en el Código Procesal Penal, en el nuevo, ¿no? Son limitadas, son distintas, ¿no? Acá hay una limitación al momento sobre el agravio y las competencias en sí que tiene el Tribunal Superior, ¿no? Acá se puede condenar al absuelto, el tipo de pruebas que se introducen en segunda instancia, se pueden introducir nuevas pruebas que no se hayan actuado en el juicio oral, pero son limitadas, no son cualquier prueba. Pero ¿qué es lo que vemos en la actualidad? Que hay salas penales, me refiero de Lima Sur, Lima Centro, que en sí no entraron en una capacitación íntegra, porque a diferencia de otros distritos judiciales donde se puso en vigencia en ese distrito judicial el Código Procesal Penal, sí recibieron una capacitación todos los jueces de ese distrito para que puedan aplicar correctamente el Código Procesal Penal. Pero ¿qué ha ocurrido en Lima? Al entrar en vigencia los casos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública, se ha tenido que especializar solo a determinados jueces en esa especialidad y al resto no. Y como siempre hay cambios en cada gestión, muchas veces se prepara un grupo y luego se cambia y entra otro y al final pues nos damos con la sorpresa que no está preparado y viene aquí el problema. Se ha visto muchos casos donde el juicio, la apelación de una sentencia del nuevo código lo convierte en un nuevo juicio oral, con el criterio de que se tiene que revisar de oficio todas las actuaciones que se realizaron en el juicio oral de primera instancia, lo cual desnaturaliza la esencia y la razón de ser de las facultades del Tribunal Superior Revisor de segunda instancia en el Código Procesal Penal, porque no es que se tenga que citar nuevamente a todos los órganos de prueba. Eso no es la función de un juez del Tribunal Superior Revisor. Y se ha visto casos, ¿no? Se ha visto casos donde vuelven a citar y dicen, no, la inmediación, acá inmediación es que nosotros tenemos que nuevamente recibir los órganos de prueba para decidir si efectivamente la sentencia de primera instancia la prueba fue valorada correctamente, ¿no? A pesar que hay casaciones, 60 casaciones, y cada vez la Corte Suprema va dando un poco de margen para que el juez del Tribunal Superior pueda ingresar a no valorar, sino examinar cómo el juez de primera instancia ha valorado el órgano de prueba, los peritos, o el órgano de prueba en general, ¿no? Entonces, que son las zonas opacas, ¿no? Las zonas donde el tribunal puede ingresar a examinar el órgano de prueba, si en verdad lo dijo o no dijo, pero lo cual no implica que el tribunal tenga que escuchar toda la declaración del testigo. Para eso es el manejo de la dirección de audiencias, y es una obligación de la parte del abogado de decir en qué parte del audio se encuentra esa declaración donde no coincide con lo que el juez lo planteó o lo recogió o lo valoró en la sentencia, ¿no? Entonces, pero no escuchar todo el audio porque simplemente se tiene que avanzar con los demás juicios que tengan asignado a su cargo. Eso será pues en los primeros juicios donde de repente haya tiempo, pero va a llegar un momento en que los juicios orales o las apelaciones de autos o de sentencias van a subir en una cantidad inmanejable, ¿no? Entonces, no ese es el rol del Tribunal Superior.
volver a citar a todos los órganos de prueba o escuchar toda la declaración de los testigos, ¿no? Entonces, bueno, considero que es importante ubicarnos y entender qué es un sistema acusatorio, ¿no? ¿Qué es un sistema acusatorio? Muchas veces no nos queremos desprender del rol de control que realiza el juez. Entonces, hay que saber entender desde este nuevo sistema procesal que hay una separación de funciones. Hay una separación de funciones donde el juez del rol del juez, perdón, no es el de controlar activamente las investigaciones que realiza la fiscalía. Sí, es un control, es un juez de control de garantías o de la legalidad, pero se tiene que aquí preparar a los abogados defensores para que sean ellos los que puedan activar bajo este principio dispositivo o rogatorio ese control, ese principio de adversarial, ¿no? El principio adversarial, donde sea la parte la que se oponga y participe activamente en el proceso, y que no sea el juez el que tenga que hacer o sustituir el rol del abogado defensor o del fiscal dentro del proceso. A veces genera impotencia de que el fiscal formule o haga preguntas que no determinen en sí la claridad del proceso o la claridad de lo que se quiere investigar. Claro, el juez puede aclarar las preguntas, pero no hacerle todo su trabajo. Pero ese rol que teníamos en el proceso anterior, pues tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? Bajo este principio del sistema acusatorio. Bueno, eso quería opinar, ¿no? La palabra al doctor Renzo Beteta. Doctor Renzo, puede continuar. Muchas gracias, Omar. Por favor, me prende la camarita apenas. Sí, doctor, no se preocupe. Doctor Renzo. El video se ha parado, doctor Renzo. Parece que es problemas de conectividad. Sí, esperemos unos minutos para esperar si se reconecta antes de pasar a la ronda de preguntas. O en todo caso, podemos, acá tiene una interesante pregunta que... Ahí ya está el doctor, ya está, creo. A ver, creo que ha salido de la sesión y para reconectarse. Justo han dejado una pregunta en el chat y tengo algunas preguntas más acá. Y también hay una doctora que está a la espera desde la participación oral. En lo que se reconecte el doctor Renzo, recordarles que para la ronda de preguntas se dará preferencia a las preguntas orales y después se pasará a las preguntas escritas. Tenemos unos minutos en lo que se conecte el doctor. Muchas gracias. A ver, doctor, trate usted de comunicarse por WhatsApp, tal vez con el doctor, porque a lo mejor puede demorar. Solamente para que vayamos avanzando, quiero referir una pregunta interesante. Solamente lo voy a formular o lo voy a leer, en tanto se vaya conectando el doctor. Porque es interesante esta propuesta que hace una doctora, dice, bajo la posición de que toda investigación debe tener una hipótesis, mi consulta es, ¿no debería las diligencias preliminares tener un mayor plazo precisamente para investigar y delimitar la hipótesis de imputación y no por vencimiento de plazo formalizar la investigación para luego sobreseer? Esta pregunta es central. Creo, ojalá, si el doctor se conecta, ya suspendo la respuesta en tanto. Pero lo primero, creo que se debe partir siempre de que
la formalización de investigación preparatoria debe, pues, contener una hipótesis. Eso es indudable. A nivel de las diligencias preliminares, todavía está un escenario de una investigación de alcance exploratorio. Muchas veces se tiene el cadáver, para regresar al ejemplo, con los 3 tiros en la cabeza, pero no existen elementos reveladores que permitan vincular a una persona. Estoy yendo a los casos simples. Pero en los casos complejos, creo que la pregunta está orientada por ese lado, pues, la investigación tiene que tener una configuración distinta, porque estamos hablando de delitos proceso. La diferencia es muy, muy importante, porque una cosa es hablar de los delitos de comisión instantánea, sucedidos en el tiempo, respecto de lo cual se trata de reconstruir sobre la base de los elementos, de la evidencia, alguna hipótesis, y otra muy distinta es hablar de los delitos proceso, aquellos delitos que corresponden a procesos económicos, como el lavado de activos, como la organización criminal, son delitos de otra tesitura. En el caso, por ejemplo, del delito de lavado de activos, muchas veces lo que se tiene simplemente es, pues, el acto neutro de la transferencia o de la conversión, ¿no? Y nos falta el elemento central. Me voy a quedar ahí y prometo Sí, doctor. la respuesta para dar lugar a que continúe el doctor Renzo. Adelante, doctor Renzo. Perfecto. Muchas gracias, doctor Celis. Muchas gracias, doctor. Entonces, me quedo para hacer algunas anotaciones. Separación de roles. Doctores, la separación de roles en el nuevo modelo es importantísima. Los dos sistemas eran buenos, o sea, lo que pasa es que todo depende de personas, no de sistemas. Si hacemos bien las cosas van a salir bien. Lamentablemente, ya el tema subjetivo, como todos los seres humanos, un juez que además es juez instructor, o se le denomina así porque realizaba las diligencias que quien detentaba la acción penal solicitaba al momento de formalizar con el modelo antiguo, no es lo mismo que el juez hoy de garantías. Ahora, sí voy a discrepar un poco con que con el nuevo modelo, cuando ya se da una formalizada, este debe ser el núcleo de la teoría del caso. No, justamente la formalizada es simplemente, y como lo establece el nuevo código, nos dice, oye, tú tienes que cumplir solamente estos elementos, que son determinar, incluso ni el agraviado puede haberse determinado, pero sí el hecho, el imputado, ¿no? Y el tipo penal y los elementos de convicción. Básicamente es eso. Entonces, porque acordémonos una cosa, lo único que hacemos al formalizar es decirle, señor juez, hoy formalmente usted es el juez de garantías constitucionales. Antes también lo era, pero antes ya viene dentro de mi rama penal administrativa el poder resolver en mi instancia el caso, ¿no? Pero si es que no se encontraban elementos, ¿no? Ya no se continuaba. Pero si yo tengo elementos y los plazos son tan cortos, yo debo ya tener en ese plazo corto que informarle al juez, señor juez, por si acaso tenemos un proceso, estas son las partes, y ya ellos ya saben a quién van a acudir, mientras que en la etapa preliminar ellos presentarán al juez de garantías que corresponda, y con el antiguo código también se podía hacer. Entonces, ya el juez lo único que tiene que hacer, y hay algo que ahí también no creo que sea tan idóneo, ¿no? Que el juez tenga que ver como en la presentación de cargos y paso o no pasa. Lo que pasa es que efectivamente antes era más fácil que se formalizara y se aglutinara el trabajo y la carga en el Poder Judicial y en los jueces. Hoy no, hoy es, yo no sé nada, ustedes hagan cada uno su trabajo, señores, la defensa, Ministerio Público, procuradores, armen sus teorías del caso y defiendan y utilicen las herramientas que tienen. Entonces, el juez debe ser totalmente neutro, ¿no? Al momento de conocer y resolver un caso. Por eso es que el juez no sabe más allá de lo poco que se le da, y lo que evidencia es que no se estén vulnerando ciertos derechos constitucionales.
Pero él no puede decir, ya se te venció el plazo, acaba y pronúnciate. Para eso están las partes, ¿no? Ya hay gran diferencia el juez del nuevo modelo y el fiscal del nuevo modelo con el fiscal y el juez del antiguo modelo. Las defensas también, el abogado y las defensas deben estar a un nivel, como conocemos muchos de nosotros, a un nivel que dan miedo, ¿no? O sea, qué lindo, y eso es lo bonito, por ejemplo, de este nuevo modelo en la oralidad, que tienes que ir súper preparado porque te vas a encontrar con gente que son, eh, que son expertos en artes marciales jurídicas, ¿no? Tienes que ir muy preparado porque si no vas a salir mal parado. Entonces, eso hace que los niveles dentro del propio sistema jurídico mejoren en todo sentido. Cambiar de chip, no sé si el cambio de chip en realidad viene de antiguo código o nuevo código. Creo que el chip es el mismo, es hacer lo mejor que podemos, sacarnos la mugre, todas las partes para que un proceso sea lo más respetuoso de los derechos fundamentales, ello incluido el plazo razonable. No podemos investigar ni procesar a la gente por los siglos de los siglos. Importante, nuevamente lo repito, cada parte debe realizar su rol en el proceso y no debemos confundir cuando antes era y cuando ahora es. Y para terminar, solamente quiero decir que, a mi criterio, dentro de los retos y desafíos de la adecuación de los procesos al nuevo Código Procesal, está en primer lugar la calidad de profesionales que el mismo sistema nos lleva. Antes un sistema judicial, y siendo muy sinceros, no sabías quién era el fiscal, no sabías quién era el abogado, la parte era sentenciada, el juez, no te enterabas, te notificaban por escrito. Hoy por hoy tenemos todo el tema de la oralidad, de los procesos, de todos los procesos que son obligatoriamente orales y todas las incidencias orales. Entonces, eso implica de que no estamos en el anonimato. Nuestro desarrollo y desempeño, además, queda filmado en audio y video, y muchas veces pasado por los canales propios del propio sistema de justicia o externos. Entonces, estamos siempre, y esa es una maravilla, porque estamos siempre a la observación de la sociedad, que es a quienes nos debemos. Segundo, es necesario para ello que mejoremos nosotros, pero también sincerar el sistema y el sinceramiento y la revisión del sistema de justicia frente a la necesidad social. Entonces no podemos decir, mira, tú antes hacías 10 y con los 10 con la justa puedes, y ahora vas a hacer 20 y tú ya ves cómo haces. Para ello, ¿qué se necesita? Se necesita una renovación de perfiles profesionales, ¿no? Que más allá, que no quiere decir de que se te esté evaluando como a mi personal visión cada 3 años. No, estamos en una evaluación permanente. Y la evaluación permanente dice y habla solamente y va a ser el reflejo de nuestro trabajo y la opinión de los órganos respectivos y la sociedad. Pero para lograr todo esto y poder llegar a ello, tenemos que tener un presupuesto idóneo. Es decir, oye, si tenemos esta necesidad, no necesitamos 2 jueces, 2 defensores públicos, bueno, la cantidad de abogados que en algún momento hemos ejercido también lo privado, necesitamos un presupuesto que sea acorde con las necesidades y a la carga procesal. Y además, creo que lo último es una tal identificación con nuestro trabajo, de hacerlo de tal manera de no impulsar lo que no se debe impulsar, e impulsar con mucha fuerza lo que se deba impulsar, ¿no? En las segundas instancias y en las primeras, no mandar todo a formalización o acusación, aparte porque si no está bien hecho vamos a pasar la vergüenza, y tampoco no devolver todo desde las segundas instancias. Yo siempre, o las veces que critico, las pocas veces que puedo criticar es cuando abajo te dicen o se cumple o no te mandan, por ejemplo, la tesis. O sea, si es una tesis diferente y te la están devolviendo
Una segunda instancia te tiene que decir cuál es la tesis y cuáles son los elementos o diligencias que se tienen que hacer. Es decir, si vamos en el caso de los jueces, como bien dijo la doctora María Esther, la segunda instancia no puede repetir la primera. Y en el caso del Ministerio Público, la segunda instancia no puede simplemente decir, por decir, haz algo sin que ello esté fundamentado en una nueva teoría del caso con los elementos o diligencias necesarias para ello. Es un conjunto de cosas que tenemos que hacer, pero todo parte desde nosotros los operadores de todo el sistema jurídico. Todos aquellos que estamos en este mundo sabemos que son muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de caídas, de gustos y desencantos, pero al final y al cabo es a lo que nos dedicamos con todo el amor del mundo. Eso es todo y muchas gracias, y de verdad que un honor y un placer compartir y haber conversado con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Renzo. Bueno, a continuación pasaremos a la tercera ronda, que es la ronda de preguntas. Doctor Celis, ¿podría apoyarnos, por favor, con terminar la pregunta que había iniciado? Muchas gracias. Gracias. Agradezco de veras la predisposición y la cortesía del doctor en discrepar así amigablemente, y es lo bueno, ¿no? Aprender a saber, a tener puntos de vista sin enojos, y eso es muy importante. Voy a dar algunas razones por qué, razones normativas, ¿no? De ley ELATA. El artículo 336, formalización y continuación de la investigación preparatoria, en el numeral 1 dice, si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito. El 2, en el literal B, los hechos y la tipificación específica. Es decir, para construir la hipótesis de imputación concreta deben existir indicios reveladores. De hecho, la única posibilidad de construir esa hipótesis es a través de inferencias. Tengo estos indicios e infiero, ¿cierto?, que con posibilidad o probabilidad este hecho le es atribuido a una persona y oriento mis actos de investigación. Eso creo que es necesario destacarlo porque así se entiende la dinámica del proceso como hipótesis. Si ese hecho punible no aparece con las características que corresponden a una hipótesis, la investigación deviene puramente formal. Esto no lo ha dicho el doctor, pero sí he escuchado algunas afirmaciones en el sentido de que debería haber solamente una sospecha inicial, pero no obstante, hemos visto cómo la Corte Suprema, en la Casación 1-2017, ha expresado, ¿no?, sospecha reveladora conforme a esta exigencia que aparece en el artículo 336, indicios reveladores, ¿no?, que vinculen a una persona con la realización del hecho punible. Bien, por un lado eso. Por el otro lado, existe, y lo voy a denominar sin ánimo de pretender provocar reacciones, una suerte de superstición que ha generado la expectativa que por el mero transcurrir de la investigación se va a copiar información. A ver, esto es muy importante precisarlo. Lo que pasa es que muchos de nosotros los jueces no hemos aparecido recién con el nuevo modelo, sino que también hemos sido jueces instructores. Me desempeño en la función judicial desde 1999 y he sido juez instructor o juez especializado hasta el 2008. Es decir, si vamos a hablar de la investigación, de nosotros de la instrucción, sabemos cómo es esa investigación burocrática. Un inteligente perito, el capitán Santos Lobatón, señalaba una de las características de perversión de la investigación. Pareciera que la investigación preparatoria está deviniendo en la instruccionalización del proceso penal. ¿Sí? ¿Y por qué en la instruccionalización? Porque resulta que la formalización viene a ser eso, solamente la formalización, nada más. Y como tal, pues, habrá que seguir los pasitos rituales y al finalizar, pues, a ver si por acto de magia aparece alguna información. Esto tiene implicancias funestas para el proceso. Uno de los casos que ha generado reacción, por lo menos en la academia, es el caso de un procesado por lavado de activos, el caso de minería ilegal,
que después de estar más de 40 meses internado, finalmente murió y nunca se había agotado la etapa de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, a propósito, dando respuesta a la pregunta que había empezado. Lo que pasa es que muchas veces se encuentra evidencia, indicios más que reveladores, por ejemplo, en la realización de una transferencia o una conversión, una transferencia bancaria por cerca de $500,000 y $500,000. Y esa transferencia bancaria, ¿cierto?, en realidad viene a ser un acto neutro, porque si en este momento yo hago un yapeo con una cantidad de 10,000 o cualquier otro monto hasta donde se admita, pues es una transferencia. El apuro o la impaciencia a veces porque ya tengo este acto sospechoso, da lugar a que se formalice investigación preparatoria solamente con esa transferencia. Y acá es donde aparece el pecado capital. Porque se entiende que si se ha hecho esa transferencia por ese monto, es porque seguramente tiene alguna conexión con un origen ilícito. Entonces tendré que aplicar las técnicas especiales de investigación para tratar de indagar cuál es ese origen ilícito, los probables viajes que a una zona minera, sus contactos con personas que se dedican a la minería ilegal, y con todo ello voy acopiando información para formular la hipótesis. Así tiene sentido recién hablar de la formalización de investigación preparatoria para que luego, de manera acotada, limitada y significativa, oriente mis actos de investigación para satisfacer esa hipótesis, el origen ilícito. Porque si formalizo la investigación preparatoria, porque sí nada más, y pienso que por una cuestión de expectativa supersticiosa, en el curso de este proceso, solamente porque está formalizado, va a aparecer información, nunca, no va a aparecer información, no va a aparecer. Tenemos que desmoronar esa perspectiva de que la formalización, no sé, por una cuestión tal, seguramente por el transcurso del tiempo va a aparecer información. No es así, señores, no es así. En las instrucciones de procesos complejos, el aglutinamiento de actos formales y finalmente no aparece absolutamente nada. Y la idea, ¿cierto?, que genera a veces, no hay ningún problema, todavía con la investigación, en algún momento se va a concretar la imputación, nunca se va a concretar la imputación, nunca van a tener una causa petente con base suficiente, porque no tuvieron ese motor de búsqueda. Por eso es que la perspectiva o la configuración epistemológica del proceso debe ir por ese lado. Estamos en la etapa intermedia y el Ministerio Público quiere construir recién la proposición fáctica vinculada al origen ilícito. ¿De dónde? ¿De dónde? Le dicen, no, esto probablemente puede aparecer recién en la etapa de juzgamiento. ¿De dónde? Es obvio, porque si no tengo ese visor, ese lente, esa hipótesis de imputación, es imposible que simplemente por el hecho de la rutina formal vaya a aparecer información. Estoy indicando algo que nos pasó a nosotros como jueces, y si una de las críticas que se puede hacer en este momento a los señores fiscales a nivel nacional es precisamente que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. De tal manera que esa etiqueta de instruccionalización de la investigación preparatoria es un riesgo real. Y hay que tratar de evitar esa instruccionalización para asumir una postura epistemológica. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Celi. A continuación, un momento. A continuación, continuando con las preguntas, le daré el uso de la palabra a la doctora Alina Villalba Rojas para que realice su pregunta. Doctora Alina, ¿puede encender el audio? ¿Puede hacer uso de la palabra? Al lado inferior izquierdo se ha habilitado el uso del audio para realizar su pregunta, doctora Alina. Sí, buenas noches, doctora Alina. O en tal caso puede enviarnos la pregunta por escrito. Continuando, les leeré la pregunta del doctor Wilton Uciel Asto para la doctora María Esther.
Buenas tardes, doctora. ¿Adecuar el nuevo modelo significa también la renovación de los plazos de investigación? A ver. Sí, muy bien. A ver, la pregunta me dices, por favor. Claro, doctora. ¿Adecuar al nuevo modelo significa también la renovación de los plazos de investigación? Bueno, como bien señaló el ponente panelista, el doctor Renzo Beteta, el decreto legislativo 1206 ya ha adecuado el plazo de investigación de acuerdo al nuevo modelo procesal hace ya bastante tiempo. Entonces, los procesos sumarios, la instrucción de los procesos ordinarios tienen el mismo plazo que se prevé en el Código Procesal Penal. Tiene el mismo plazo, ya se hizo esa adecuación, ya se hizo esa adecuación. El tema está que aquellas investigaciones que han sido formalizadas a través de una audiencia de presentación de cargos y se ha abierto instrucción y forma parte de la investigación, la pregunta es, ¿deberán seguir siendo conocidas por el juez penal o deberían adecuarse ya al nuevo modelo procesal y pasar toda la investigación que tiene el juez instructor en su expediente a la fiscalía para que ellos realicen la continuación de la investigación preparatoria, ¿no? Esa sería, en todo caso, la pregunta. Si no se determina eso, pues el juez seguirá con el plazo que corresponde de la investigación, que equivale a la investigación preparatoria, o sea, la instrucción, la etapa de instrucción equivale a la investigación, a la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Ahora, hay que establecer dos puntos. Si bien es cierto, la etapa de investigación preparatoria tiene a su vez las diligencias preliminares con plazo de 60 días y que también puede prorrogarse la misma, el plazo de investigación preparatoria también tiene un plazo, ¿verdad? 120 días. ¿Ya? Entonces, ese mismo plazo ya deberá seguir el juez instructor, que es el plazo que tiene el juez de la investigación preparatoria. Pero, ¿para qué tiene ese plazo? Si el Código Procesal Penal establece que en la investigación preparatoria ya no podrá repetir las diligencias que se actuaron o los actos urgentes e inaplazables que se llevaron a cabo en diligencias preliminares, la pregunta es, ¿qué sentido tiene instruir un plazo tan extenso, o sea, seguir un plazo tan extenso donde ya no tienen nada más que actuar? Porque se entiende que si han formalizado la investigación preparatoria es porque hay indicios reveladores. Y si hay indicios reveladores, pues faltará unas diligencias más para completar ya la base de suficiencia que determina la acusación fiscal. Entonces, no es que se vuelvan a repetir los mismos actos que se realizaron en diligencias preliminares. No es ese el sentido. No es ese el sentido, repetir lo que ya se hizo en diligencias preliminares, sino es simplemente complementar aquello que no se pudo hacer y que va a servir de base suficiente para formalizar la acusación fiscal o el requerimiento fiscal, ¿no? Entonces, adecuar, la adecuación en cuanto a los plazos ya se hizo. El decreto legislativo 1206 ya lo hizo. Lo que ahora hay que hacer es, si la investigación que está a cargo del juez instructor debe terminar de hacerlo o debe remitirlo al fiscal para que él ya continúe con la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo dice adecuación en los casos que los plazos vencidos o por vencerse? Bueno, acá hay que ver qué artículos están vigentes en el Código Procesal Penal a raíz o a razón de la vigencia del decreto legislativo 1206, ¿no? Entonces, si acá revisamos la 1206, cuáles son los artículos que han entrado en vigencia, pues, y los que se refieren al plazo en sí, es el artículo 334 del Código Procesal Penal,
¿no? Y si vemos el 334 del Código Procesal Penal se refiere a los plazos de diligencias preliminares, ¿no? El plazo de diligencias preliminares y de la calificación, de diligencias preliminares, ¿ya? Y en cuanto al control de plazo, el control de plazo en el antiguo Código Procesal Penal, pues no se ha fijado este control de plazo, ¿no? No hay ese control de plazo. Pero no obstante ello, se puede adecuar. Eso no interesa. O sea, al contrario, adecuación significa constitucionalizar el proceso. Entonces, queda habilitado que un abogado puede decir, ¿sabe qué, señor juez? Usted ya sobrepasó el plazo, así que tiene que emitir un pronunciamiento, en caso que sea un proceso sumario o un proceso ordinario. El tema es que él mismo se va a hacer su propio control de plazo, ¿no? Porque el control de plazo lo hace el juez de garantías. En cambio, el juez instructor se hará su propio control de plazo. Entonces, es aquí la aparente contradicción que habría, ¿no? Entonces, como les digo, acá hay un híbrido, hay que tratar de adecuar todo esto conforme a los principios que fundamentan el Código Procesal constitucionalizado. El doctor Renzo Beteta. Atendiendo que el plazo de la investigación preparatoria es 120 días y se puede prorrogar por 60 días, y sobre la base de la casación 2-2018 La Libertad, que señala que el plazo de las diligencias preliminares no puede ser mayor al de la investigación preparatoria, ¿este punto máximo sería de 120 días o de 180 días? Estimado participante, usted le está respondiendo. Entendamos, si la preparatoria, al haberse jurídicamente separado en dos etapas, preliminar y preparatoria, entendemos que la preliminar es 120 máximo con una ampliación de 80 más. O sea, es de 4 meses más 60 días más, que son 6 meses. Porque lo contrario sería ya hablar de la compleja, que es de 8 meses. Entonces, es igual, preliminar y preparatoria. Pero nuevamente les digo, aquel tema de plazos es un tema formal y está tan bien y tan magníficamente estructurado en nuestro código procesal que quien se sienta afectado tiene que ir al juez de garantías, tanto a nivel preliminar, o sea, a nivel preliminar también hay un juez de garantías. Lo que pasa es que no está formalizado, es decir, él todavía no sabe que es quien va a proteger constitucionalmente ese caso. Pero si yo a nivel preliminar me siento afectado de un plazo irrazonable y ya vencido, yo presento mi escrito a cualquier juez constitucional, territorial y temporalmente y por especialidad y por todas las competencias necesarias, y él tendrá que determinar lo pertinente. Pero entiendo yo que la norma es clara. Si la preliminar es 120 más 60, la preparatoria, la preliminar, que es un desdoblaje jurídico de esa unidad, es lo mismo. Muchas gracias, doctor Renzo. Dado así, damos por concluido, por temas de tiempo no podemos contestar el resto de preguntas, damos por concluido el presente seminario. Asimismo, este seminario ha servido para impulsar al nuevo diplomado e invitarlos a impulsar al nuevo diplomado del Código Procesal Penal y Litigación Oral, donde se verán los principios del sistema acusatorio, la investigación preparatoria y los procesos especiales, para poder más ahondar en estos temas. Este diplomado comienza este lunes 23, teniendo una periodicidad de martes y jueves a las 6 y 8 p.m. para la parte teórica dogmática y análisis casuístico, y los sábados para una parte mucho más práctica. Asimismo, se verán
los temas en cuanto al contenido académico, sobre el título preliminar, la acción penal y la acción civil, jurisdicción y competencia, los sujetos procesales, la actividad procesal, las medidas de coerción procesal, el proceso común y los procesos especiales, y teniendo en cuanto a la litigación oral, la audiencia de tutela de derechos, la audiencia de control de plazos, el control de imputación fiscal por parte del juez de investigación preparatoria, la audiencia de convalidación de la detención preliminar, la audiencia de prisión preventiva y la audiencia de prolongación de la prisión preventiva. Si desean mucha más información y cualquier consulta, pueden comunicarse conmigo al 975-5220-53. Asimismo, este diplomado cuenta con 384 horas académicas, entre tanto clases magistrales y sesiones prácticas, y brinda un certificado por el Colegio de Abogados de Huaura y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Con esto quisiera cerrar el seminario agradeciendo a los discentes del día de hoy y poder verlos en una muy próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Celis, muchas gracias, doctora Marister, muchas gracias, doctor Renzo. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Hasta luego.